El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años. Custodiado desde hace más de 4 siglos en el interior de la Catedral de Turín, protegido tras una vitrina blindada, yace el objeto más estudiado de la historia de la humanidad, un lienzo de lino que desde su aparición ha desafiado historiadores, teólogos y científicos. Un viejo tejido de origen incierto, gastado por el inexorable paso del tiempo, cubierto de extrañas marcas que, sin embargo, se ha convertido en una de las más preciadas reliquias del catolicismo. Un objeto de veneración por ser la única evidencia física de la existencia del hombre cuyo legado ha determinado el porvenir de la civilización. En esa caja de vidrio hermética, en ausencia de oxígeno y presencia de un gas inerte, descansa la bautizada como Sábana Santa. Para millones de creyentes, el sudario que cubrió el cuerpo de Jesucristo tras la crucifixión, conteniendo sobre el tejido una imperecedera huella, el rostro del Hijo de Dios. Desde el primer registro histórico de su existencia en el siglo XIV, el sudario de Turín se ha ido consagrando como un enigmático artefacto, una sábana en la que podía reconocerse la figura, aparentemente impresa sobre la tela, de un hombre que muchos han afirmado es el Mesías. Durante siglos, todos los intentos por desentrañar su origen condujeron a callejones sin salida. Las investigaciones científicas fallaban una y otra vez a la hora de dar respuestas definitivas, fortaleciendo así todos los relatos que trataban esa sábana como una prueba irrefutable de la resurrección de Jesucristo. Por suerte o por desgracia, ese velo de incertidumbre pareció desvanecerse a finales de los años 80, cuando las pruebas de datación por radiocarbono confirmaron que el sudario databa de más de 12 siglos después de la muerte de Cristo. No podía ser el sudario que cubrió su cuerpo, un hallazgo que dio la razón a todos los escépticos. Durante más de 30 años, el consenso entre los círculos académicos fue el de que la sábana santa no era más que un ingenioso fraude medieval, un engaño confeccionado más de 1200 años tras aquella crucifixión descrita en los Evangelios. Pero contra todo pronóstico, cuando creíamos que el caso estaba cerrado, el mito del sudario de Turín volvió a florecer una última vez. Amigos de la Cueva del Nahual, qué gusto que estén con nosotros. Como lo acaban de ver en este intro de este programa especial, vamos a hablar de la Sacra Síndone, la Sacra Síndone o la Sábana Santa, programas especiales por estos días santos que se acercan. De verdad es un material que tiene mucho material de qué hablar. Obviamente es la evidencia de la cristiandad más estudiada de todos los tiempos, ¿no? La Sábana Santa de Turín, y es el tema que les vamos a traer en esta ocasión. Mi nombre es Rubén Canela, qué gusto que estén con nosotros. Los saludo a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, en todas partes del mundo, en donde nos ven a través de todas nuestras plataformas digitales y el podcast a través de Spotify, como La Cueva del Nahual por Confidente en la Oscuridad. Román Martínez, ¿cómo andas? Bien, amigos, saludos donde quiera que se encuentren, ya sea de día, de tarde o de noche. Y pues sí, estamos en un tema en el cual para muchas personas es algo misterioso, algo religioso, lleno de mucha fe, esperanza, amor, que encierran muchas interrogantes para varias personas. Claro. Los que estudian están anodadados porque creen encontrar ya el punto para ya no seguir debatiendo, y encuentran otra cosa que los hace volver a empezar de cero. Entonces, este tema va a estar muy intrigante. Interesantísimo. Vamos a hablar de la Sábana Santa de Turín, desde el foro principal de Radio Anime Tizutlán, para todo el mundo. Jesús Gallegos, allá en los controles. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos cada semana. Qué gusto que estés con nosotros. Comenzamos. Esto es La Cueva del Nahual. Está empezando tu programa, La Cueva del Nahual.
La sábana santa no vuelve a ser mencionada en los evangelios. Su destino tras la retirada del sepulcro es un misterio. No vuelve a aparecer en ningún documento o registro histórico hasta más de 1000 años después, cuando a mediados del siglo XIV, un importante caballero francés deja la primera constancia histórica de ese sudario. En 1355, Godofredo de Charny exhibió en una iglesia de Lirey, Francia, una sábana que había obtenido durante las cruzadas en Tierra Santa. Según las crónicas medievales, el caballero la hizo pública como un objeto de devoción, afirmando que se trataba del sudario que cubría a Cristo antes de y durante la resurrección. Este era el punto de partida para la historia documentada de su existencia en Europa, una sábana de 4,4 metros de longitud por 1 metro de ancho, que contenía la imagen de un hombre que había sido torturado, mostrando tanto su frente como su espalda, un retrato del rostro de Cristo, impreso en la tela. El sudario contenía una gran cantidad de manchas de sangre en zonas compatibles con una crucifixión, incluso con heridas en la cabeza similares a las que podrían obtenerse con una corona de espinas. En la espalda, señales de haber sido azotado en repetidas ocasiones. Tal fue la creencia en su origen sagrado que un año después de su exhibición en 1356, el Papa Inocencio VI emitió una carta que reconocía el culto público de la conocida como Sábana Santa de Lirey, dando un importante impulso a su difusión y consolidándola como un objeto de devoción religiosa en la Edad Media. El sudario perteneció a la familia de Charny durante un siglo, hasta que en 1453, la nieta de Godofredo la vendió a la corte de los duques de Saboya, una de las familias más poderosas de Europa. En sus manos, la sábana fue trasladada al castillo de Chambéry, en la actual Francia, custodiada en su capilla real dentro de una caja de plata. Con el beneplácito del Vaticano, el peregrinaje al castillo se convirtió en una constante, hasta que el sudario estuvo muy cerca de desaparecer para siempre. La noche del 3 de diciembre de 1532, un devastador incendio en el castillo de Chambéry afectó a la capilla donde se guardaba la sábana. El fuego dañó la caja de plata en la que descansaba, pero sorprendentemente sobrevivió. No se quemó completamente, pero sí sufrió daños importantes. Hoyos causados por las llamas y marcas de agua fruto de los desesperados esfuerzos por apagarlas. A raíz del desastre, la congregación de las monjas clarisas de la ciudad de Chambéry restauró el sudario, usando técnicas de costura para cubrir los daños y los hoyos con un tejido de lino que se colocó sobre la tela original. Un trabajo rudimentario que permitió que la sábana se conservara para las generaciones posteriores y que, sin saberlo, impediría que las especulaciones sobre su origen se cerraran del todo. Después del incendio, la familia Saboya decidió trasladar la sábana santa a Turín para garantizar su conservación. De este modo, en 1578, la reliquia fue llevada al que hoy, 4 siglos después, sigue siendo su lugar de descanso, la Catedral de San Juan Bautista en Turín. El sudario fue guardado en la Capilla Real, específicamente construida para albergarlo, un lugar protegido y fuera del alcance del público. Nadie, fuera de un selecto grupo de personas, pudo contemplarla durante casi 300 años. No fue hasta evento que generó gran revuelo entre creyentes y curiosos. Tras un largo silencio que hizo que el recuerdo e importancia de esa reliquia se difuminara con el tiempo, el interés por el que ya era conocido en Italia como el sudario de Turín comenzó a crecer lentamente con cada una de las infrecuentes exhibiciones. Todo estaba conduciendo a un punto de inflexión, el momento en el que la sábana santa alcanzó una fama internacional y los ojos de todo el mundo se depositaron sobre los de aquella mirada sin vida. Durante mucho tiempo la existencia de la sábana santa era conocida solo por algunos nichos dentro de la fe católica italiana. La ciencia y el gran público seguían ajenos a la relevancia histórica de aquella reliquia custodiada en Turín. Pero todo cambió a raíz de la primera fotografía de ese sudario. En 1898, la familia Saboya permitió a Secondo Pia, abogado y fotógrafo aficionado italiano, tomar instantáneas de la sábana. Durante el proceso, hizo una exposición de larga duración que mostraría al mundo los detalles de aquella misteriosa reliquia sagrada.
Pero el gran descubrimiento llegó cuando reveló las fotografías y vio que el negativo, con los colores y tonos invertidos con respecto a la realidad, era una imagen más nítida y clara que la que se podía apreciar a simple vista. Las características del rostro y del cuerpo del hombre en la sábana se hicieron más evidentes, más definidas, toda una realidad invisible al ojo humano. Era como si la imagen en la sábana fuera el negativo y con aquella revelación, lo que llamábamos negativo fotográfico, estuviéramos viendo el positivo. Las heridas y las facciones eran tan detalladas que daba la sensación de ser un retrato de la persona en el sudario. Una confirmación visual de muchos de los detalles mencionados en la Biblia sobre la crucifixión de Cristo. Llegó el momento de encender la llama de tu fiesta. Con Phoenix Sound Producciones, tus eventos brillarán como nunca. Somos expertos en hacer de cada fiesta un instante inolvidable. Sonido de calidad, luces impresionantes, filmación y fotografía para guardar el mejor momento. Y la mejor energía para que nadie pare de bailar. Contáctanos al 231-131-2339. Phoenix Sound Producciones. Enciende la llama de tu fiesta. Ve, mamá, mi chamarra se despintó y mi pantalón se rompió. Ay, mijita, a tu papá que le gusta comprar corriente. Yo por eso le dije que lo compráramos mejor en el Escándalo. Tú ya nos conoces. Escándalo Uniformes tiene el uniforme que tú necesitas para este regreso a clases. Pants oficiales, los originales. Allende 503, Teciutlán, Puebla. Román, esto es la magia de la radio, porque para los que sepan, para los que no sepan, este programa, aparte de ser transmitido para redes sociales, en podcast también lo transmitimos en radio. Y quiero hacer este comentario, pero quiero hacerlo contigo. A ver, dime. Esto es para todos los que nos escuchan en radio y para todos los que nos están viendo en este momento. Quiero que cerremos los ojos e imaginemos el cuarto oscuro de la revelación de las fotografías, donde está Secondo Pía, Exacto. solo, Uh-huh. y él es la primera persona, después de más de 1900 años, en volver a ver el rostro de Cristo. Imagínate qué impacto, qué impactante tuvo que haber sido para él el sacar los negativos, porque antes la fotografía así era, para sacar la imagen real, la bonita, tenías que sacar el positivo y montarlo sobre el negativo, sacar el negativo y montarlo sobre el positivo para que te saliera la imagen correcta. Y él, al sacar el negativo y ve un rostro de una persona torturada con esos manchurrones de sangre, y se queda anodadado en ese aspecto. Sí. Porque... En 1901, esto sucedió en 1901. ¿Qué sucedió? ¿O qué esperamos? ¿Qué esperamos como estar en su lugar, no? Lo impactante de esto es que nunca vas a creer que se haya revelado después de tanto tiempo en una sábana lo que ahorita es el sudario, ¿no? Bueno, lo que es la sábana santa, ¿no? Claro. Encontrar restos, vestigios de esta persona y, o sea, no te imaginas para él lo que ha de haber sido. Él, para empezar, ha de haber creído que fue un milagro. Para empezar. Sí, claro, sí, la el sábana milagro. santa en su momento reanimó la fe. Sucedió lo mismo que te acuerdas cuando fue lo de la Virgen de Guadalupe, Uh-huh. el manto de la Virgen de Guadalupe. Yo quiero pensar que en este aspecto, cuando fue encontrado en Turín, este hallazgo fotográfico, pues para él fue enorme. Quiso para ayudar a la Iglesia Católica dando su imagen, su versión, ¿no? De lo que sintió. Claro, y cómo, imagínate, cómo mentir en aquellas épocas cuando la foto no la podías manipular como se hace hoy en la actualidad, ¿no? Exacto. Imagínate, o sea, yo sigo imaginándome el momento en el que Secondo Pía toma el negativo
lo muestra hacia la luz y se ve el rostro del maestro, ¿no? Es decir, wow, o sea, sí tienes mucha razón en tu comentario, él pensó que era un milagro, pero la realidad era otra. Bueno, actualmente ya puedes analizarlo científicamente, ¿no? Como decía, ¿no? La sábana generó un negativo en el cual al impacto de los colores de la fotografía se vuelve lo contrario, ¿no? Exacto. Los químicos que generas para poder empezar a diluir todo lo que es la foto, pues eso le ayudó muchísimo. Entonces, claro, quieras o no. la fotografía rudimentaria. Exactamente. Bueno, Entonces, hoy la llamamos rudimentaria, en aquellos entonces era el top de la tecnología. claro, entonces quieras o no, eso vino a mover un poquito más la fe católica. Ah, pero por supuesto, claro que sí. Y ahorita más adelante vamos a llegar a otro punto de estos. Claro que sí, porque muy pocas personas, realmente muy pocas personas sabían de la Sábana Santa. Sabían que en la capilla de Turín, en la catedral de Turín, perdón, estaba resguardada y que solo pocas personas tenían acceso. Claro. A raíz de que la familia le encarga a Secondo Pía tomar unas fotos, yo me imagino que con la intención de replicar la imagen y mandarlas a otras capillas o como obsequios, se encuentran con esto y lo exponen, y el mismo Papa se entera y ve esto, dicen, es que esto es lo que Cristo quiere, ¿no? Exacto. Y la gente se empieza a evocar hacia la catedral de Turín, a la capilla de Turín, perdón, y la fe se renueva. Fíjate que... Es que no hay, perdón que te interrumpa, no hay una muestra hablando bíblicamente. Ajá. Quiero aclarar eso. Sobre la historia de la Biblia, que habla del martirio y del calvario que sufre Jesús, y al ver una persona con las mismas similitudes en las heridas dentro de la sábana, obviamente das por hecho que esa sábana es la que envolvió el cuerpo de Cristo. Y esto hace un vuelco completo a la fe. Por fin tenemos cómo decir sí existió Cristo y esta es la sábana que lo envolvió. Sí, claro, y recordemos que ha habido etapas en las que la fe cristiana se ha ido volcando hacia abajo y tenían que encontrar algo para poder motivar a todos esos creyentes que sigan en esa fe. Entonces yo creo que fue podría decirse, una señal para que volvieran otra vez a llegar a esa fe. Tienes mucha razón. Te voy a hacer la misma pregunta repetidas veces. En este momento, ¿hasta aquí a dónde vamos? A ver. ¿Crees en la sábana santa? En este momento, a lo que hemos mostrado. Estamos pensando con la mentalidad de 1897-1901. De esas fechas, sí. Ok. Vamos a nuestro siguiente material, amigos de la Cueva del Nahual, y enseguida volvemos. El 8 de octubre de 1978, con la aprobación de la Iglesia Católica y del entonces custodio del sudario, más de 600 años después de su aparición, un equipo de investigadores pudo realizar el primer análisis científico sobre la sábana santa. El bautizado como Shroud of Turin Research Project tenía el objetivo de analizar la tela con la tecnología más avanzada de la época para determinar cómo se formó la imagen y, por encima de todo, si había evidencias de falsificación. El equipo, compuesto por 40 científicos de diversas disciplinas, entre ellos físicos, químicos, microbiólogos y analistas forenses, viajaron a la Catedral de Turín, donde se les concedió 120 horas para estudiar el sudario. Nadie en la historia había tenido un acceso igual a la reliquia, y muy probablemente nadie lo volvería a tener jamás. Tomaron instantáneas en luz visible, infrarroja y ultravioleta para examinar los detalles de la imagen, la cual, a través de un dispositivo llamado VP8, pudieron confirmar contenía información tridimensional, algo que no sucede con pinturas o fotografías convencionales. Realizaron radiografías con rayos X para determinar elementos químicos o pigmentos artificiales sobre el lino. Se estudiaron las propiedades de la imagen con métodos de espectroscopía y análisis de fluorescencia. Las fibras de lino de la tela fueron examinadas con microscopios para ver si contenían restos de pintura.
Las manchas fueron estudiadas con pruebas hematológicas para determinar si eran de sangre real. Era el estudio científico más exhaustivo realizado jamás sobre un solo objeto. Todo el mundo dio por hecho que iban a cerrar todos los debates. Pero cuando en 1981, tras 2 años de analizar los datos obtenidos, publicaron las conclusiones del estudio, el enigma alrededor del sudario estuvo más vivo que nunca. Los hallazgos avivaron todas las especulaciones. Podían confirmar que la imagen no fue hecha con ninguna pintura, tinta o pigmento conocido. Ni siquiera habían hallado restos de pinceladas ni trazos visibles bajo el microscopio. Parecía estar formada más bien por una deshidratación y oxidación superficial de las fibras, como si el lino hubiera sido quemado de una forma que no podían explicar, sin penetrar en profundidad en la tela. Una tela en la que además hallaron polen de Gundelia tourneforti, una planta espinosa que solo crece en la región de Jerusalén y que ya había estado relacionada en el pasado con la corona de espinas mencionada en los evangelios. Las manchas rojas eran en efecto compatibles con sangre humana de tipo AB, con unos niveles excepcionalmente altos de bilirrubina, algo que sugería que la persona cubierta por esa sábana sufrió un trauma severo, posiblemente una tortura prolongada. Con las imágenes por luz ultravioleta habían podido descubrir restos de suero sanguíneo que habían permanecido invisibles durante todo ese tiempo hasta que habían estimulado su fluorescencia. O un artista medieval había predicho la invención de las técnicas de fluorescencia por radiación UV 700 años atrás, o aquella sangre era real. Con toda la tecnología de la época a su alcance no encontraron ni un solo signo de falsificación medieval y no pudieron explicar cómo se formó la imagen. La investigación sentenciaba de forma clara: no hay mecanismo natural o artificial conocido por el ser humano que pueda replicar el efecto visto en el sudario de Turín. El equipo demostró que en la sábana no había pintura y que no era una falsificación obvia, pero tampoco pudo probar que fuera auténtica. Todos seguían un extraño limbo que generó incluso más interés por la reliquia. Muchos críticos argumentaron que muchos de los integrantes del equipo tenían unas creencias cristianas que podrían haber influido en su enfoque. El mundo quería respuestas claras, una evidencia innegable que pusiera fin al debate, y todos los caminos conducían al mismo lugar: determinar la edad del sudario, una ambición que iba a tardar años en materializarse por el alto precio que exigía. Antes de morir en marzo de 1983, Humberto II de Saboya, el último rey de Italia y legítimo propietario de la sábana, la cedió al Papa a través de su testamento, especificando que el sudario debía permanecer siempre bajo la custodia del sumo pontífice. Desde entonces el Vaticano iba a ser el único guardián legal de la sábana santa. El Papa decidiría sobre su conservación, exhibición y estudios científicos. Y contra todo pronóstico, en una decisión histórica, Juan Pablo II concedió el permiso para realizar el análisis definitivo sobre el sudario. La Iglesia autorizó la datación por radiocarbono de la sábana con el objetivo de determinar su antigüedad real, dando permiso a los investigadores para romper un pequeño fragmento de la sábana, un trozo de 7 por 1 centímetros de la dañada esquina inferior izquierda, y enviar las muestras a 3 laboratorios independientes: la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal de Tecnología de Suiza. Las instituciones iban a realizar sobre ella una datación por carbono 14, un método que hace uso del isótopo radiactivo del carbono para determinar la edad de tejidos vivos. Todos los organismos absorben ese radiocarbono, inestable y que se descompone con el tiempo, mientras están vivos. Cuando mueren, el intercambio se detiene y el carbono 14 empieza a descomponerse a un ritmo constante en nitrógeno, un proceso conocido como decaimiento radiactivo. Sabiendo que la vida media del isótopo es de 5.730 años y que, por tanto, después de ese tiempo la mitad del radiocarbono en un material se habría desintegrado, midiendo la cantidad que queda en una muestra, se puede calcular cuánto tiempo ha pasado desde que dejó de absorber carbono, o dicho de otra forma, cuándo murió ese ser. La sábana santa estaba compuesta de lino, una fibra obtenida de una planta, un ser vivo,
Si medían cuánto carbono 14 quedaba en el tejido, sabrían cuándo fue cortado ese lino y, por ende, la edad de aquella venerada reliquia. Al realizar la datación por radiocarbono, los 3 laboratorios obtuvieron fechas similares. Con un grado de certeza del 95% podían afirmar que el sudario databa de algún momento entre el año 1260 y 1390 después de Cristo. Un abanico temporal en el que entraba el año en el que Godofredo de Charny la presentó después de aparentemente haberla rescatado de Tierra Santa. La sábana fue confeccionada en la Edad Media. No podía haber sido el sudario que cubrió el cuerpo de Cristo. Los resultados acapararon portadas en medios de todo el mundo. Era un hecho científico que el sudario de Turín no podía ser la mortaja de Jesús de Nazaret, quien supuestamente falleció 1300 años antes de que aquella sábana fuera tejida. ¿Sueñas con unas piernas hermosas, sin dolor y sin varices? Ahora es posible con la escleroterapia, el último avance en tratamiento para eliminar venas varicosas, arañas vasculares y hasta úlceras varicosas, sin necesidad de entrar al quirófano. Con microespuma de última generación, disfruta de resultados visibles y eficaces. Aprovecha nuestro 15% de descuento y luce unas piernas lindas y saludables. Haz tu cita ahora mismo. Llama al 222-666-9088, Avenida Hidalgo 901, Interior 5A, Teciutlán, Puebla. Doctora Sonia Pérez Casiano, cuidando de ti con experiencia y confianza, porque te lo mereces. Descubre el sabor más crujiente y delicioso en Papi Pollo KF Crunch Teciutlán. Nuestro pollo 100% fresco y del día te harán vivir una experiencia única. Preparamos todo en el momento para garantizar la máxima calidad y sabor. Además, nuestras hamburguesas se transportarán al mejor sabor crunch que jamás hayas probado. El auténtico sabor de Papi Pollo está aquí para deleitarte. No te pierdas nuestra especialidad, la hamburguesa Crujipollo Baby, crujiente y deliciosa. No esperes más. Llama ahora al 231-122-7814 para apartar tu pollo estilo Kentucky antes de que se acabe. Recuerda, en Papi Pollo KF Crunch Teciutlán, el pollo más fresco y delicioso te espera. Nos ubicamos en calle Río Cazones, número 53, Tres Cruces, El Chowi, con horario de miércoles y jueves de 6:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Viernes y sábado de 1 de la tarde a 10:30 de la noche y domingo de 12 del día a 9 de la noche. Papi Pollo KF Crunch Teciutlán, el auténtico sabor que cruje en cada bocado. Y como están viendo con el tema de la sábana santa, como lo dije hace un momento, es el objeto de la cristiandad más estudiado. Estudiaron, como lo vimos, la sangre, pero cuando el rey fallece y la dona al Vaticano y le dice al Papa, usted puede hacer lo que quiera con cuando yo me muera. Uh-huh. La iglesia, muy convencida tanto de que es la reliquia que envolvió el cuerpo de Cristo, quiere volver a capturar la fe. Uh-huh. Estamos hablando de 1901 a 1981, pasaron 80 años, y la iglesia tenía que volver a tomar la fe de todos los cristianos católicos, de nuevo sus arcas. Si ya comprobamos que esta es la imagen del Salvador, ahora vamos a comprobar que sí es la que lo envolvió en efecto, porque obviamente hay detractores que dicen eso es una falsificación, eso no es verdad, pero eso siempre va a existir, Román. De hecho, aquí el detalle es que sí, la ciencia dice, como lo dice con el manto de la Virgen de Guadalupe, uh-huh, no existen pigmentos de pintura. Esa sábana no fue pintada, no es una obra. Ya ves que también estaban especulando tal vez por pigmentos rojos con combinación con vinos, ¿no? Exactamente. Entonces, y empezaron a
a deshacer todas las probabilidades de que haya sido pintado de alguna u otra forma. Como decías, ¿no? Se basaron en lo que es los pigmentos posibles de sangre para ver si en verdad Y descubrieron que es sangre auténtica. Exactamente. Y del tipo AB, una sangre muy extraña. Muy rara, ¿eh? Exactamente, O sea, AB positivo. Entonces dice la iglesia, pues háganle las pruebas, o sea, va a salir, lo único que podremos, como científicos, exponer para saber qué es la manta sagrada que envolvió el cuerpo de Cristo es datar la edad de la manta. Y esto se hizo a través de la prueba de radiocarbono 14 o la prueba de carbono 14 que determina la edad de los objetos. Obviamente tuvieron que cortar un trozo grande, grande que dice de 7 por 1 centímetro, Exacto. pero es algo grande para el daño que resulta de la manta. Hoy no se necesita más que unas pocas hebras para determinarlo, pero bueno, cortan este trozo de tela, y lo mandan a 3 universidades distintas en el mundo. Y las 3 coinciden que está situada entre el 1200 y 1350 después de Cristo. Hasta aquí. La misma pregunta. ¿Qué crees? Recuerda que me habías hecho la pregunta, poniéndome en el año 1901. Ahora estamos en el 1983. 1981, 1984, por ahí así. Bueno. Ya más consciente de lo que vas viendo, vas observando, vas escuchando, te das cuenta de que hay algo que no entra. Y me preguntas, ¿sigues creyendo en la iglesia? No. Ok. O sea, ya voy disminuyendo completamente. Porque la prueba de radiocarbono falló. Bueno, no falló. En teoría no se dice que falló. Determinó la edad que tiene la manta. Pero recordemos que todavía en esas épocas no era exactamente los resultados que te dan como ahorita, actualmente, en estas fechas, ¿no? Pero eso es lo que quería decirte. Hay algo que omití en este video porque yo se los quise decir de viva voz. Es una manta que por más de 1000 años estuvo expuesta y la gente pasaba y la tocaba. Ha sufrido 2 incendios y de esos 2 incendios han tenido 2 restauraciones. La parte que cortaron, y esto está constatado en los libros y en la historia también, las partes de las puntas que restauraron en el año 1100 y algo, son restauraciones que se le hicieron a la manta. Parches finamente pegados, Sí. cosidos, para que se pudiera tener la tensión que se necesitaba. Se dice que una de las partes que cortaron para la datación son las mantas de la restauración y por eso determina la edad. Hasta aquí. ¿Sigues creyendo en la sábana santa? Tú dime si no, tanto y tanto, no sé. Te diré un 70%. Bueno, la máquina, una máquina especial que tiene la NASA, que solo se ha ocupado 2 veces para reliquias históricas, el UPV4, perdón. Ha examinado 2 mantas como petición del Vaticano. Lo han ocupado en planetas, en Marte, en la Luna. Pero para cartografiar y ver la pigmentación de las cosas, se ha ocupado en la sábana santa de Turín y en el lienzo de la Virgen de Guadalupe. Y en ninguna de las 2 haya pigmentos. Entonces, podría ser una obra de milagro. Es que también, yo vi el experimento que hicieron de una persona que se embarró todo de chocolate, se acostó en una plancha y lo taparon con una manta y obviamente le palparon para que se fuera adheriendo más la manta. Y cuando termina el experimento sacan la manta y la meten al portal tridimensional, un escáner tridimensional, para ver cómo queda el rostro y no
no hay una forma de que tenga la tridimensionalidad que tiene la sábana santa de Turín en base a todo el cuerpo, no nada más al rostro, a todo el cuerpo. O sea, ni la técnica más actual para poder hacer eso hoy en día puede replicar la sábana santa de Turín. Hasta aquí. ¿Sigues creyendo en la sábana santa? Un 70%. Vamos a ver más de la sábana santa y enseguida volvemos. Esto es La Cueva del Nahual. Tomando la datación por radiocarbono y la autenticidad de la sábana como reales, una nueva teoría germinaba. Quizás la imagen en el sudario era la evidencia de una crucifixión, pero no de la figura que pensábamos. Aquella sábana tal vez no cubrió el cuerpo de Cristo, sino el del último de los maestros templarios. En el siglo XIV, la Orden de los Caballeros Templarios, creada en su día para proteger a los peregrinos cristianos en sus viajes a Tierra Santa, se había convertido en una organización tremendamente poderosa e influyente, una amenaza para el poder de la Iglesia. Alegando que los templarios eran herejes que no practicaban la fe de la forma adecuada, el 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia, con la aprobación del Papa Clemente V, ordenó la extinción de la orden, llevando al arresto del que en ese momento era el gran maestro de los templarios, el caballero Jacques de Molay. La crueldad de la Inquisición francesa se cebó con el noble francés, a quien, acusado de herejía y blasfemia, se le condenó a ser crucificado, un castigo que no buscaba matarlo. Todo cuanto querían era obtener la confesión de sus comportamientos heréticos en la orden a través de la tortura. Tras conseguirlo, la Inquisición tenía preparada una última humillación para el caballero. De Molay fue embalsamado vivo en un sudario y abandonado durante 24 horas. Tras ese martirio, el noble sobrevivió para vivir 7 años más, antes de ser ejecutado en la hoguera por renunciar a su confesión. Existen relatos que hablan de cómo un caballero llamado Jean tomó el sudario de la tortura de su maestro y lo custodió como un símbolo de la lucha de la Orden de los Templarios. Lo curioso es que ese tal Jean era el abuelo de Godofredo de Charny, quien menos de 50 años después de la tortura de Molay presentó el sudario de Turín al mundo. La fecha, ese año 1307, entraba dentro del abanico de edad de la datación por radiocarbono, que hablaba de la confección de la sábana habiendo sido realizada entre 1260 y 1390. Pero todo se basaba en especulaciones no demostradas por registros históricos. Es más, suponiendo que la teoría de la conexión templaria era cierta, la formación de la imagen seguía siendo inexplicable, e incluso era posible que ese paradigma de la edad del sudario tuviera que ser reescrito. Quizás el resultado de la datación por radiocarbono era erróneo. El análisis de 1988 había determinado que el lino del sudario databa de entre el año 1260 y el 1390 después de Cristo. Pero para que la datación fuera fiable, la muestra no debía estar contaminada con carbono 14 más reciente. Y era aquí donde la puerta de la especulación volvía a abrirse. Para datar la sábana, los investigadores cortaron un fragmento de tela de una esquina que podía no ser representativa del sudario original. Ese borde estaba visiblemente dañado, lo que sugería que podía contener fibras de una restauración medieval a raíz del incendio al que sobrevivió en 1532. Cuando la congregación de monjas reparó el sudario, introdujeron nuevos hilos del siglo XVI que pudieron haber hecho que la datación quedara en un punto intermedio entre esa época y el primer siglo. Es más, el propio incendio de Chambéry pudo jugar un papel fundamental. Sabemos que en altas temperaturas el fuego puede alterar el equilibrio de carbono en un objeto antiguo. Si durante el incendio la sábana absorbió carbono moderno, el resultado de la datación podría indicar una fecha más reciente de la real, dando resultados engañosos incluso suponiendo que la esquina analizada no procediera de la restauración de las monjas y fuera tela original. Había muchas razones por las cuales el resultado de la datación por carbono 14 podía no ser definitivo. Pero aunque esa duda razonable no significara que datara de la época de Cristo, cuando las noticias de ese giro en la investigación llegaron al público, aparentemente legitimando la validez del controvertido estudio por rayos X de 2022, las conjeturas y relatos fantásticos volvieron a florecer como décadas atrás.
Las sospechas sobre la datación de los años 80 y la imposibilidad de dar con una explicación científica para la imagen en el sudario hicieron que muchos vieran una señal definitiva para consagrar la sábana santa como la más importante de las reliquias de la cristiandad. Algunos creyentes y teólogos propusieron que la imagen no era producto de un proceso natural, sino de un evento sobrenatural sucedido en el momento de la resurrección de Cristo y que prometían estaba parcialmente apoyado por evidencia científica. En 2011, el físico italiano Paolo Di Lazzaro demostró en laboratorio que ciertas explosiones de luz ultravioleta láser pueden producir imágenes superficiales en lino con características similares a las de la sábana santa. Sin embargo, también estipuló que este tipo de energía en la cantidad necesaria, equivalente a 14.000 láseres impactando durante 40 nanosegundos en la tela, no se encuentra de forma natural en la Tierra y ninguna tecnología previa al siglo XX podía permitir su ejecución. Pero algunos pensaron que el poder de Dios sí podía permitirlo. Según su hipótesis, la imagen del hombre en el sudario se formó a raíz de una emisión de energía intensa desde el propio cuerpo de Cristo en el instante en el que resucitó. Una radiación desconocida de origen divino. Un estallido de luz que habría impreso su imagen en el tejido como si de una exposición fotográfica se tratase. El mismo proceso que Di Lazzaro había probado podía formar la imagen, pero generado por el poder de Dios. Los defensores de la teoría creían que los evangelios probaban que Cristo podía canalizar esa energía. La transfiguración de Jesús es un episodio descrito en la Biblia en el que, acompañado de 3 de sus discípulos y en la cima de una montaña, su rostro resplandece como el sol y la ropa se vuelve blanca como la luz más pura, mostrando a los apóstoles su naturaleza más divina antes de la pasión. Ese fenómeno pudo repetirse sin testigos en el evento más importante de la fe cristiana. La imagen en el sudario de Turín pudo haberse formado por esa luz emitida en la resurrección, similar a la transfiguración luminosa en el monte, dejando una imborrable fotografía en la tela. Una instantánea del momento en el que el Hijo de Dios regresó a la vida. Aunque atractiva y fascinante desde el punto de vista religioso, la idea de la imagen formándose por una radiación milagrosa no tenía ningún respaldo científico. Ese destello de la resurrección tenía que permanecer en el respetable terreno de la fe. Da vida a tus momentos más felices con fotografía y video Happy Moments. En Happy Moments convertimos tus instantes especiales en recuerdos que durarán toda la vida, ya sea una boda, 15 años o momentos llenos de cariño en familia. Estamos aquí para capturar la esencia de cada ocasión. Te esperamos en nuestro estudio, en el fraccionamiento Cipreses, calle 18, número 18, en Teciutlán, Puebla. Llama ahora al 231-176-9286 y agenda tu cita. No dejes pasar la oportunidad de asegurar la cobertura de tu día especial. Descubre más sobre nosotros en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Fotografía y Video Happy Moments. Recuerda que para cotizaciones puedes marcar al 231-143-9282 o puedes acudir con nosotros a Juárez 804 Centro. Tú ya nos conoces, somos Ingeniería Celular. Y con esta nueva prueba de la exposición a los rayos, que es más sofisticada que la datación de carbono 14, esta prueba de 2010 data la sábana santa en el siglo I. Exactamente. Y el siglo I es la época de Jesús. Hasta aquí, ¿crees en la sábana santa? Claro. Muy bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo? ¿Es posible? Aquí lo interesante es que todo el cuerpo muestra tridimensionalidad. Figuras tridimensionales, ¿no? O sea, es una figura hecha por 3D. Ahora, lo que muchos dicen es cómo se pudo hacer esa impronta en la sábana. Es imposible. Y la teoría más básica, que ciertos científicos respaldan,
te explico por qué. Es en el momento de la resurrección, cuando Jesús resucita, irradia energía. Al irradiar la energía, se impregna. La teoría de los científicos, ¿no? Esa es la teoría, la teoría religiosa. La teoría científica es que tiene razón, porque si yo pongo una caja y la empiezo a iluminar con una lámpara de color amarillo, claro, o un láser, pero la dejo determinado tiempo reflejándole esa luz, va a cambiar de tono. Y obviamente, si existe una figura en el transcurso del trayecto de la luz, va a hacer una impronta. O sea, básicamente es el cuerpo que está en medio de lo que está trasluciendo, ¿no? Claro. Básicamente, bueno. Tú quieres hacer fuego, ¿estás de acuerdo? No tienes nada más que una lupa. ¿Qué haces? La pones al sol, que refleje la luz del sol en un solo punto. Está irradiando energía directa. Eso es lo que es científicamente demostrado, ¿no? Que la luz puede irradiar imágenes, hacer improntas de imágenes o inclusive quemar. ¿De acuerdo? Eso lo dice la ciencia. Ahora la religión se cuelga de ahí y dice, caray, entonces esa impronta se hizo cuando Jesús resucitó. Es teórico. Sí. O sea, está. Es teórico, que también dicen que posiblemente no será de Jesús, que sea la del último maestre, pero no tanto trancazo que le dieron a Jesús, no creo que se lo hayan dado al gran maestre. Además, las técnicas de tortura también evolucionaron con el tiempo. Pero ¿qué pensarías si te dijera que no es la única tela santa? Pues de hecho, lo que te decía yo, o sea, tú me preguntas, ¿crees en que sí, en la sábana santa? Creo, pero no el total, porque tiene que haber otro trasfondo o otra suposición, ¿no? Mira, mi teoría podría decirse que para que pueda resucitar se dice que él fue el primero, o él ha sido el único, pero yo me niego a creer que realmente puedas generar esa energía de golpe, para mí. Por eso se llama divinidad. Creemos en lo divino, pero no lo hemos experimentado. Se dice que solo uno, que fue Jesús, pero se dice, o sea, no lo sabemos. Sí, recuerda que la mente es tan enorme que puedes generar, pero tienes que trascender varios años para poder modificar ese modo de pensamiento y poder sacar esa energía de golpe, ¿no? Te vuelvo a decir. Entonces, ¿crees que es el único lienzo santo? Lienzo santo no creo. Sábana santa, pues, porque no los han dicho, pero... ¿Y si te dijera que existe otro lienzo con la similitud de la sábana santa? Te puedo creer que sí. Vamos a verlo y enseguida hablamos. Esto es la cueva del Nahual. En las sombras del tiempo hay telas que no solo cubrieron un cuerpo, sino que guardaron el suspiro de lo divino. Muchos han oído de la sábana santa de Turín, esa que mostró como un negativo el cuerpo de un hombre marcado por los clavos y las espinas, y otros han venerado el sudario de la Verónica, aquel velo que según la tradición capturó el rostro de Jesús en su camino al Calvario. Pero hay un tercer lienzo, menos conocido, más silencioso y tal vez el más íntimo de todos, el pañolón de Oviedo. Esta pieza de lino, sin costuras como manda la tradición judía, no fue hecha para cubrir el cuerpo, sino el rostro al momento de la muerte. En el ritual funerario hebreo, una tela era colocada para cubrir la boca y la nariz, como señal de respeto, y también para contener el alma en su tránsito final. El pañolón habría cubierto el rostro de Jesús desde que fue descendido de la cruz, hasta que su cuerpo fue envuelto en una sábana y llevado al sepulcro. Cuando la ciencia moderna tocó esta reliquia, descubrió algo que solo el misterio podía sostener. La sangre impresa
era la misma que la de la sábana santa. Un hilo invisible que une ambas telas, con un mismo origen, un mismo cuerpo, un mismo dolor y un mismo tipo de sangre, ave. Pero no solo la sangre es la que habla. El tejido mismo, tosco, antiguo, sin blanquear, parece haber mutado. Tiene manchas de vida y muerte, rastros de coágulos y patrones de escurrimiento que revelan una posición en concreto. El rostro estuvo ligeramente inclinado hacia la derecha, la nariz presuntamente rota, la boca entreabierta, como si aún intentara decir algo. Esta tela, que ha sobrevivido casi 2000 años, fue hallada doblada con cuidado, manchada, seca, pero extremadamente intacta. Ha sido preservada con devoción en la cámara santa de la Catedral de Oviedo, dentro de un relicario sellado. A lo largo de los siglos ha sufrido pliegues, dobleces, humo de velas, pero nunca se ha restaurado. Solo se protege y se vela. Y aún hoy, cuando se muestra al mundo, lo hace cubierta a través de una caja transparente, como si quisieran que la muerte no hablara alto. El pañolón no tiene rostro impreso, no lo necesita. Tiene sangre, tiempo y dolor. Un dolor que se transmite entre cada tejido, cada mancha y cada memoria que guarda. Una memoria que no se ve, pero que se siente como una sombra que se posa sobre el alma, silenciosa y persistente. Hay noches en las que la fe, la historia y lo sobrenatural se entrelazan como si fueran un simple pedazo de lino. Sigan con nosotros en la cueva del Nahual. Esto fue Voces del Aquelarre. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, como la Cueva del Nahual y a mí como Sandriland. Meditación, reflexión, conversión, oro y miel. Gracias a nuestra amiga Sandy de su programa Voz de la Aquelarre, que nos hace una sección para la Cueva del Nahual. Así es. Nos habló del pañolón de Oviedo. Te decía yo, ¿crees que es el único manto sagrado? No. Existe otro que es el pañolón de Oviedo, pero científicamente es la misma tela que tiene el sudario de Turín. La confección es la misma, datan de la misma edad. Y las manchas de sangre, porque ahí no se hace una figura, son puros manchones de sangre. Pero aquí viene lo curioso. El tipo de sangre que está en el pañolón de Oviedo es AB positivo, que es el mismo tipo de sangre que está en la sábana santa. En lo que podríamos deducir que podría ser de la misma persona. En efecto. ¿Por qué esos manchones de sangre? Lo vimos en la descripción, les tapaban el rostro. ¿Por qué? Porque en el momento del deceso, pues viene todo el líquido pulmonar y los líquidos nasales, salivales, todo eso. Entonces, para eso se hacía, para taparlo y que no se manchara. Y recordemos que, bueno, tuvo una muerte muy trágica, base a castigos, ves que le pusieron la corona de espinas, representando lo que era el rey de los judíos. Entonces, esta situación que manejaron con él, pues fue un poquito más desagradable. Entonces, yo creo que en esa parte se me hace más relevante el haber encontrado más coágulos y una figura no tan exacta, ¿no? Me acabo de acordar que lo que le pusieron arriba, que es el INRI, lo pusieron en 3 idiomas y en latín dice Index Nazarenus Rex Ideorum. Eso es lo que dice Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Eso es lo que dice. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la sábana santa es la que envolvió el cuerpo de Cristo? Se los quisimos traer como programa especial porque es, hasta el día de hoy, el objeto de la cristiandad más estudiado y al que más se le han permitido pruebas científicas. Y es el que más se acerca
a la época de Jesucristo. Y la semana que viene, en la Semana Santa, en Turín, Italia, va a haber una ostensión de la Sábana Santa. La exhiben cada 8 años. La última ostensión fue en 2017, si no mal recuerdo, y está programada para Semana Santa de 2025. Así que los que tengamos oportunidad de ir a Italia, digo tengamos porque son de vacaciones, pues hay que darnos unas vueltecitas a Turín a ver Sacre Síndone. Esperando que les haya gustado el programa de esta ocasión, no sin antes decirles la cartelera de Cinebox. Vamos a decirle la cartelera de Cinebox. Vayan a la Plaza Cristal, disfruten de una rica botanita y vean las siguientes películas. Mira, tenemos a Blancanieves en sábado y domingo a las 13:30 horas. Drop, amenaza anónima del diario a las 6:20 y 9 de la noche. Amateur, Operación Venganza. Todos los días a las 4:10 y 6:40 de la tarde. También tenemos Rescate Implacable todos los días a las 3:50 de la tarde. Y un estreno, Minecraft. En 4 salas Minecraft, les digo los horarios del diario. A las 2, en una sala a las 2, a las 4:50 y 7:40 de la noche. En otra sala, 2:40, 7:40 y 8:20 de la noche. En otra sala, 3:30 de la tarde, 6:10 de la tarde y 8:20 de la noche. Y en otra sala, a las 4:10, a las 7 y a las 9:15 de la noche. Vayan a Cinebox, por favor, disfruten de Minecraft y de muchas películas más que están en cartelera. Y disfruten la botanita, la comodidad y sobre todo la gran expectativa que da Cinebox para que puedan ver sus películas. Ahora sí, agradeciendo a Radio Anime Tizutlán por la realización y producción de este programa santo, La Cueva del Nahual. Recuerden que La Cueva del Nahual es un producto de Confidente en la Oscuridad. Agradeciendo a Radio Anime Tizutlán, síganlo a través de todas sus plataformas y redes sociales. Sigan a La Cueva del Nahual a través de todas sus plataformas, redes sociales y podcast. Román, redes sociales. Román Martínez, ahí nos encontramos echando cotorreo con la banda. Esto fue La Sábana Santa, programa de La Cueva del Nahual. Nos vemos en la próxima.